Hola, te saluda Rebeca Segebre y quiero darte la bienvenida a Morning Light Church, la luz de la mañana, tu iglesia en línea. Y si es la primera vez que nos visitas, quiero decirte que tenemos un regalo para ti, así que en esta página puedes encontrar Una Nueva Vida, el libro que puedes descargar como ebook si es la primera vez o si deseas reconocer, entender lo que significa llegar a ser un hijo de Dios. También si tienes alguna petición de oración, quiero también que llenes el formulario porque todos los jueves tenemos un Facebook Live en el cual nosotros oramos por todas las peticiones que recibimos y también puedes estar con nosotros en vivo. Es a las 9 de la noche, hora del este, todos los jueves por mi página de Rebeca Segebre Oficial en Facebook. También puedes seguirnos en Instagram y en YouTube. Nuevamente es un placer, un gozo estar con ustedes y vamos a comenzar en el día de hoy con nuestra declaración referente a la palabra de Dios, la cual vamos a escuchar en este día. La palabra de Dios es lámpara y luz que ilumina mi camino. La palabra de Dios es viva y poderosa, me da vida y me da el poder para vivir. La palabra de Dios penetra mi alma, mi espíritu y me transforma. La palabra de Dios sana mi cuerpo y mis huesos. La palabra de Dios es mi alimento. Hoy quiero hablarte sobre inspírate a la paz. No sé de qué país nos estás visitando, pero por ejemplo, en el país de Brasil yo sé que las personas en las iglesias se saludan, gracia y paz, hermano. Y esto es algo muy significativo, pero ellos lo toman de las cartas del apóstol Pablo. Cuando él comenzaba sus cartas a las iglesias, por lo general, él decía gracia y paz, que Dios les conceda gracia y paz. En el Antiguo Testamento la bendición sacerdotal incluía la paz. Era casi que al final, como decir, lo más importante de esta bendición es que el Señor te dé la paz, que el Señor te bendiga, te proteja, que el Señor sonría sobre ti y que sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. La paz es muy importante. Jesús es llamado en la profecía de Isaías como el príncipe de paz. Y Jerusalén es la ciudad de Salem, la ciudad de Shalom, la ciudad de paz. Entonces, este shalom o esta paz involucra bienestar, ya que la paz de la que nos prometen las Sagradas Escrituras tiene que ver con un estado de armonía en todas las áreas. Y sabemos también que esta paz no está basada en lo externo. Podríamos hablar por horas acerca de este tema de la paz, pero en el día de hoy yo quisiera que habláramos por qué es importante mantener la paz, por qué es importante tener la paz, por qué es importante construir la paz de acuerdo de lo que nos enseña principalmente Jesús y luego en el Nuevo Testamento. La paz, miremos su definición, está definida en un sentido positivo como un estado a nivel social o personal donde existe equilibrio, existe estabilidad de las partes de la unidad. Por eso decíamos que Shalom, cuando habla de paz, está hablando de bienestar en general de nuestros roles o de nuestra persona en sí. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona. O en la sociedad está definida en un sentido negativo en la ausencia de violencia o guerra. O sea, que la paz es la ausencia de violencia y guerra en una nación, en una comunidad, en un hogar. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la importancia de la paz primeramente ante una pérdida. La paz ante la pérdida, Jesús nos dice en Mateo 5:9, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Estoy leyendo todos estos versículos en la Nueva Traducción Viviente, a menos que les diga que es de otra versión. Por ejemplo, en la NBI me encanta que también dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Este es el Sermón del Monte. Jesús estaba hablándole a sus discípulos, las personas que lo seguían, y en ese Sermón del Monte dijo, ¿quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los bendecidos? Y la Nueva Traducción Viviente utiliza la palabra procuran la paz, y en la NBI habla acerca de trabajan por la paz, lo cual significa que es algo activo. No es algo que llega simplemente porque lo deseamos, sino que hay que procurarla, hay que trabajarla. Ambos verbos me encantan. Ahora, Jesús nos habla en ese mismo Sermón del Monte, yo considero que nos habla mucho acerca de la paz, porque nos habla del adulterio, nos habla del enojo, nos habla de la venganza y cómo tratar con los enemigos. Yo creo que todos estos temas, si los miramos muy de cerca, nos damos cuenta de que todos estos temas nos pueden llevar a quitarnos la paz. Sin embargo, Jesús nos dice que debemos procurar la paz en términos de la armonía interna, cuando enfrentamos el enojo, cuando enfrentamos enemigos o cuando deseamos
venganza. Es interesante cuando lo vemos de esa manera, ¿cierto? A simple vista pareciera que Jesús lo que nos está diciendo es, seamos buenos, no hacerle daño a nadie. Pero, aunque la gente se lo merezca, ¿verdad? Pero hay una parte adicional que no vemos hasta que enfrentamos una pérdida de este tipo. O sea, cuando tenemos sentimientos de venganza, tenemos sentimientos de enojo, cuando tenemos un enemigo enfrente de nosotros. ¿Alguna vez has sentido tu deseo de venganza? Estos sentimientos no solo dañan por dentro a nosotros como personas, por supuesto que sí. Cuando decimos la palabra venganza suena bien negativo. Todos estamos de acuerdo que si sentimos sentimientos de venganza, pues no es nada positivo y no va a traernos paz interior. Sin embargo, ese no es el peligro más grande. No es solamente que está dañando nuestro vaso interior, sino que también no es un buen consejero a la hora de reaccionar. Entonces leamos la enseñanza acerca de la venganza de lo que nos dijo el Señor. Dice, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Estoy leyendo aún el Sermón del Monte en Mateo 5, en la Nueva Traducción Viviente. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, dice Jesús, no resistas. Y me gusta que Jesús utilizó un verbo importante aquí. No resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Yo sé que hay muchas maneras de ver este pasaje de las Escrituras y muchas lecciones que podemos sacar de aquí, pero lo que yo quiero hablar aquí es la reacción ante la pérdida. Y sobre todo que Jesús continúa hablando acerca de que si alguien te pide su capa, que también le entregues no solamente la capa, sino algo más. Entonces estamos hablando de que si alguien quiere quitarte algo, si vas a perder algo, déjalo. No solamente que lo dejes, sino que la palabra que Jesús utiliza aquí, el verbo que utiliza es no resistas al malo. Y esto me recuerda a la historia de Caín y Abel, porque cuando Caín y Abel, Caín se sintió enojado. Ahora estamos hablando de sentirse enojado, estas tres cosas, ¿verdad? Sentirse unos enojados, enfrentando enemigos, ¿cierto? Y también sentimientos de venganza. Caín se sintió enojado y Dios le habló directamente a Caín y le dijo, ten cuidado con esos sentimientos que tienes de enojo, porque te pueden llevar a reaccionar y perderlo todo. Y allí es lo importante que nosotros necesitamos cuando hemos hasta actuado mal o cuando las cosas nos salen mal, cuando hemos perdido algo. Caín perdió el favor de Dios. Él sentía que perdió la competencia entre él y su hermano. Y si él hubiese dejado como Dios le dijo, cálmate, tú puedes mantener la paz interior, tú puedes tener dominio propio y tú puedes decidir no actuar y reaccionar en ese sentimiento que tienes. Si Caín hubiese hecho esto, la historia fuese diferente. No solamente para Abel, el cual murió a manos de su hermano, sino también para Caín. Porque Caín, una vez que él decidió responder, reaccionar a estos sentimientos de enojo, no solamente mató a su hermano, sino que tuvo que huir. Su vida se perdió completamente. Entonces lo que había perdido antes, que había sido simplemente el favor de Dios por un momento, o una competencia con su hermano, lo que sea como él lo haya visto, él perdió algo, se enojó, pero ahora perdió más. Ahora tuvo que salir de la sociedad y considero, si leemos la historia, que Dios tuvo que actuar de tal manera con él, porque creo que el resto de la humanidad que existía allí hubiese querido seguir vengándose de Caín. Entonces, esta historia es bien importante para nosotros entender que no solamente el enojo trae cosas malas, sino que también el reaccionar ante una pérdida y tener enojo nos hace perder aún más. También podemos ver la historia más adelante en el libro de Génesis de Esaú. Esaú también quería matar a su hermano porque tenía sentimientos de ¿qué? De venganza, de los que Jesús nos estaba hablando. Quería vengarse porque sentía que su hermano le había quitado algo. Esaú sentía que había perdido algo. Y aquí no estamos para decir si Esaú estaba en lo correcto o no. La verdad, yo pienso que no, pero algunos piensan que sí. El asunto es que, ¿cómo se sentía Esaú? Que había perdido algo. Y tenía deseos de venganza. La Biblia dice que quería matar a su hermano. Entonces, la mamá de Jacob, Rebeca, ¿verdad? La esposa de Isaac, le dijo a su hijo, su amado hijo Jacob, le dijo, hijo, ¿sabes qué? Es mejor perder, es mejor procurar la paz, es mejor que no resistas al malo que te ha dicho que te va a matar, mejor que dejes todo. O sea, recuerda que Isaac fue bendecido en todo, incluyendo la parte material. Entonces Jacob, al salir y huir de su hermano para procurar la paz y no perder más,
de lo que había perdido ya, él hizo bien. Solamente se llevó el aceite de ungir, lo cual es importante porque luego unge una piedra, la cual llama Betel, que es casa de Dios. Ese lugar hablamos, ¿verdad? Que es donde nosotros también nos inspiramos para darle nombre a nuestra iglesia, lo cual es lugar de luz, porque así se llamaba ese lugar antes que llegara Jacob a ese lugar. Ahora, más tarde nos damos cuenta que Jacob no solo deja atrás su capa, sino toda su herencia financiera. Creo que Rebeca hizo bien en ayudar a su hijo Jacob a mantener la paz con su hermano Esaú al huir de esa manera, porque ella sabía cuáles serían las consecuencias. Tal vez la historia de Caín y Abel se contaba muchas veces y Rebeca no quería repetir esa historia. Como segundo, la paz en nuestras relaciones. La paz en el hogar es muy importante, ¿sabes? Jesús dice en Mateo 12, un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Es increíble que Jesús dice que hasta Satanás sabe mantener la paz entre sus aliados. Increíble. Y creo que esta es una buena lección para nosotros. También de la misma manera que se dividen feudos, dice otra traducción. Dice que feudos, si tú tienes un reino y lo divides en feudos, este es mi pedacito, este es mi pedacito, mi pedacito, no puede permanecer. Entonces la paz requiere de ¿qué? De unidad y de armonía. ¿Por qué es importante la paz? Porque sin paz una casa es gobernada por los pleitos y va a destruir por completo tu hogar, lo dice Jesús. Lo dice Jesús específicamente acerca de la familia y también acerca de la sociedad. Nosotros somos llamados a ser instrumentos de paz y tenemos también que ser instrumentos de paz en la comunidad. Conocemos de cuando hay peleas entre hermanos de las iglesias, las congregaciones, una comunidad, comienzan a crearse esos feudos, ¿verdad? Yo soy de fulanita, yo soy de sutanita. Así pasó con Evodia y Síntique. En una de las cartas de Pablo nos damos cuenta de que habían dos mujeres en la iglesia muy prominentes, lo cual es interesante ver que había mujeres prominentes en la congregación al principio de la iglesia primitiva. Y el apóstol Pablo pues las menciona, lastimosamente, no por algo muy bueno, estaban de pelea. Pero estas peleas podían provocar, entre estas dos mujeres, podía provocar que la iglesia se dividiera en feudos y también podría traer devastadores consecuencias para toda la comunidad. Así que Pablo les dice, ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, qué lindo que lo llamen a uno fiel colaborador en este contexto, que ayudes a estas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Bueno, esto es importante, ¿no? Que estas dos mujeres habían trabajado mucho al lado de Pablo para dar a conocer a todos la buena noticia. Aquí nos habla acerca de las mujeres, lo importante del ministerio de nosotros, la mujer, y que nosotros también podemos trabajar al lado de un apóstol, ayudándolo con lo que es el dar a conocer las buenas noticias del Señor. Sin embargo, debemos tener cuidado y no causar problemas, ya seamos hombres o mujeres. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, dice Pablo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, debemos guardar la paz en nuestra comunidad para mantener la armonía. Un buen consejo ahora del apóstol Pedro nos dice, las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida, ahora estamos hablando no solamente de la comunidad, sino disfrutar de toda la vida, dice Pedro, en 1 de Pedro 3, 10 y 11. Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ¿cuántos ya quieren escuchar al resto? ¿Verdad? Yo quiero saber qué necesito hacer. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. ¿Ok? Me encanta. Hay una manera fácil de nosotros mantener la felicidad y es refrenar nuestra lengua de hablar el mal. Pero él continúa y dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate en mantenerla. Y menciono al apóstol Pedro en este momento porque aquí hay dos verbos. A mí me encantan los verbos, me encanta la acción, algo que yo puedo hacer. Y aquí la palabra de Dios me dice, Rebeca, algo que tienes que hacer es busca la paz. Y algo adicional es esfuérzate por mantenerla. Entonces es algo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. No es algo que llega así como que, wow, no sé por qué ella es tan pacificadora. No es un temperamento, amiga.
Es algo que nosotros debemos buscar y esforzarnos en mantener una vez que lo tenemos. En nuestro hogar, en nuestra comunidad y en nuestro país, porque ahora tenemos mujeres que también son gobernadoras de países completos. Entonces, esto es también para ti. Efesios 4:3 dice, el apóstol Pablo, hablándole ahora a la iglesia completa, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Es increíble que no utiliza enlazados en el amor, sino enlazados por la paz, porque está hablando de ¿qué? En este momento él está hablando de la unidad. ¿Cómo se mantiene la unidad? Manteniendo la paz. Entonces, ¿dónde más necesitamos paz? Pues yo considero que todos necesitamos paz mental, ¿no lo crees? ¿Verdad que sí? Entonces, esta paz mental viene solamente de la confianza y la fe en Dios. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, para nosotros los cristianos, debemos tomarlo con la perspectiva correcta. Nosotros hemos estudiado antes, en 2 Corintios, donde nos dice de que somos como un vaso frágil, ¿cierto? Y que hay circunstancias a nuestro alrededor. Y aquí vale la pena mencionar que cuando Jesús nos habla de la paz que Él nos va a dejar, Él nos dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque quiere decir que tal vez hay circunstancias que van y tratan de presionar ese pequeño vaso que es nuestra vida, pero la paz que sobrepasa el entendimiento, no hay entendimiento que entienda que podemos dentro de nuestro vaso, dentro de nuestro ser todavía estar en paz. Pero es porque es el poder de Dios en nosotros, como lo dice en 2 Corintios. Pero es posible. Y esto es posible cuando nosotros tenemos perspectiva. ¿Qué clase de perspectiva? ¿De qué me estás hablando, Rebeca? Que yo creo que nosotros los cristianos debemos mirar todo desde más arriba. Yo recuerdo cuando era ingeniera de sistemas, cuando comencé mi trabajo y tenía un mentor. Mi mentor era el dueño del negocio y él me tomó en sus alas y él me hacía preguntas, Rebeca, ¿tú qué piensas que debes hacer con esto? Yo le daba mi respuesta y él me decía, piensa más arriba, piensa más arriba. Yo no entendía esto, pero en este momento entiendo que es perspectiva. Depende de donde tú estés mirando, así tú vas a ver las cosas. Si yo estoy mirando desde aquí, solamente puedo ver lo que tengo aquí enfrente. Pero si me subo a una montaña, si subo a una torre, entonces puedo tener una perspectiva mayor. Estoy más arriba y puedo ver todo lo que está sucediendo. Entonces nosotros como cristianos debemos mirar más arriba. Debemos sentarnos ahí donde dice el Señor que estamos sentados junto con Jesús, ¿verdad? Estamos a su lado y debemos mirar todo con esa perspectiva. Y cuando tiene que ver con nuestra paz, porque hay muchas cosas que podríamos mirar, ¿cierto? Cómo servir, cómo ayudar, quienes nos necesitan. Pero cuando tiene que ver con nuestra paz mental, yo pienso que debemos mirar con la perspectiva de 3 cosas. Primero, que todas las cosas trabajan en conjunto para bien de nosotros. Quiere decir que tal vez algo malo está sucediendo, pero sabemos, tenemos esa confianza en Dios, casi que una promesa de parte de Dios en Romanos 8, donde dice que todas las cosas, no importa cuáles, al final, en conjunto, van a trabajar para bien para nosotros. Esto nos debe traer paz. Segundo, dice que nuestros más preciados regalos, lo que ya tenemos, nadie nos los puede quitar. Ok, amigo, amiga, si tú tienes a Cristo, tú eres una hija de Dios, nadie te puede quitar eso. Tú tienes una herencia, tienes una ciudadanía en el cielo, gratis te la regaló el Señor. Eso nadie te lo puede quitar. Entonces, las cosas realmente buenas, nadie te las puede quitar. Y como tercero, lo mejor está por venir. Entonces, si miramos la vida desde esa perspectiva, vamos a tener paz. Y hay muchas otras cosas. Yo quisiera que tú pensaras en este momento algo bueno, alguna perspectiva por la cual tú deberías empezar a mirar la vida. El Señor está en control, el Señor me ama, el Señor tiene propósito para mi vida, el Señor aún no ha terminado con lo que Él quiere hacer conmigo aquí en esta tierra. El Señor tiene cuidado de mí. El Señor, como dice el Salmo 91, ¿verdad? Está a mi alrededor y me abriga, me cuida. No importa lo que esté sucediendo, yo puedo sentir, así como la gallina, dice la Biblia, que cuida a sus polluelos. Así cuida el Señor de nosotros. Además, Jesús también lo mencionó cuando entró a Jerusalén. Entonces, terminemos con esto. La Biblia dice en Filipenses 4, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. ¿Sí lo ven? La paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, hermanos, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. Escucha el verbo.
concéntrese. No dice solamente que pensemos, porque el otro día estaba pensando, le digo, Víctor, el esposo Víctor me estaba hablando, le digo, mi amor, ¿me puedes repetir eso? Porque no te estaba poniendo atención porque estaba pensando. Y él se echó a reír porque a veces me sucede que me pierdo mis pensamientos, pero la razón que me perdí en ese pensamiento es porque me llegó un pensamiento que no era bueno. Y yo decidí, yo no me voy a concentrar en este pensamiento, lo voy a desechar. ¿Por qué vino este pensamiento? Y mientras él me hablaba, yo estaba en este ejercicio mental. Porque debemos hacerlo. La Biblia dice que debemos concentrarnos, no en los pensamientos que a veces nos llegan. Nosotros no podemos evitar eso, pero debemos concentrarnos en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Menciona la paz 2 veces. Lo primero lo hace es cuando dice que nosotros en lugar de preocuparnos, nosotros decidimos orar. Y luego dice que si nosotros nos concentramos en las cosas correctas, vamos también a experimentar paz. Son 2 ejemplos y 2 instrucciones maravillosas del apóstol Pablo. Entonces, cuando tenemos paz mental en tiempos de crisis, me gustaría aprovechar la oportunidad para decirte que cuando nosotros podemos mantenernos en paz y el mundo a nuestro alrededor está en crisis, ya sea nuestro mundo, en nuestro hogar, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad o en el mundo entero está en crisis, nosotros podemos orar fácilmente y decirle, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Y es importante que nosotros entendamos que no estamos de casualidad en este momento de la historia. Recordemos la historia de Esther. Nosotros a veces cuando cantamos las canciones de Esther o escuchamos las historias de la reina Esther, ¿verdad? Nos olvidamos de que ella fue escogida en un momento de calamidad. La calamidad venía. Era un asunto de Esther tomar una decisión. La calamidad era inminente. El peligro y la crisis era inminente. Pero Dios colocó a una mujer y ella tuvo que buscar irse en oración, ¿verdad? En vez de preocuparse, irse en oración, pedir la dirección de Dios. Pero ella tenía que hacer una decisión de hacer una acción correspondiente a su tiempo. Este tiempo que ella le tocó vivir era no casualidad, era preciso. Ella era el instrumento de Dios para mantener la paz. No solamente una guerra, de evitar esa guerra contra su pueblo, sino realmente de mantener la paz de su nuevo pueblo, del pueblo de su esposo, que era el rey. Entonces, yo puedo imaginarme a Esther diciendo, no puede ser que esto es lo que signifique ser reina. Pero sí, muchas veces Dios nos coloca en algunos lugares y por un tiempo nosotros disfrutamos de lo lindo de estar en ese lugar. Pero en este momento, si tú tienes una influencia, si tú tienes un lugar de influencia de donde tú puedes ayudar a las personas y llega un momento de crisis, Dios sabía que esa crisis venía y te colocó en ese lugar de influencia para tú ser un instrumento de paz, así como Esther lo fue. Pero para hacerlo, para mantener esa paz, nosotros tenemos que tomar acción, como lo hemos visto en toda esta enseñanza, ¿verdad? La palabra de Dios dice que la paz viene por accionar, por trabajarla, por perseguirla, por mantenerla. Entonces, le damos un aplauso a Esther y creamos nosotros que también podemos ser como ella, que si Dios nos dejó para este tiempo y nos dejó vivir en este tiempo y nos dejó vivir en medio de esta crisis, tal vez que tú estés pasando en tu ciudad, en tu país, en el mundo, ¿verdad? Y tú tienes un lugar de influencia, no es casualidad. Dios te está llamando para que tú seas un instrumento de su paz. Entonces, como cuarto, ¿dónde más necesitamos paz? Pues, querido amigo, tú necesitas paz con Dios. Y las buenas noticias es que Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios. Sin Cristo, la Biblia dice que somos considerados enemigos de Dios. Sin embargo, el regalo de la salvación es que podemos llegar a ser hijos de Dios. Entonces, yo no sé si tú alguna vez has entendido eso, que si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, tú eres considerado enemigo de Dios y que lo que el príncipe de paz vino a hacer fue a reconciliarnos con Dios, a llevarnos por ese camino, a hacer un camino viable para que tú camines de su mano y puedas llegar a ser ahora no un enemigo de Dios, sino su amigo, tener paz con Dios. ¿Estás tú listo para tener paz con Dios? ¿Te gustaría decir, Señor, yo quiero tener paz? Yo quiero al príncipe de paz, yo acepto su sacrificio en la cruz del Calvario. Yo entiendo que soy el enemigo, considerado enemigo de Dios porque Dios es perfecto y Él castiga el pecado. Y yo soy un pecador desde que nací.
¿verdad? Pero Jesucristo murió por mis pecados. Yo quiero aceptar ese sacrificio porque yo mismo no puedo. Yo no puedo pagar por mi pecado, pero Jesús lo hizo. Yo quiero aceptar ese sacrificio, el que lo haya hecho en mi lugar. Quiero recibir ese regalo de ser hecho un hijo de Dios. Si así es, vamos a cerrar nuestros ojos. Puedes cerrar tus ojos ahí donde tú estás y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque aunque somos no solamente considerados, sino que realmente somos tus enemigos cuando hemos sido separados de ti, Señor, por medio del pecado, Señor, que hemos cometido. Tú tomaste la iniciativa, tú hiciste el trabajo de la paz, tú, Señor, accionaste para que nosotros podamos volver a tener paz contigo. Y en este momento nosotros queremos decirte que aceptamos tu salvación, aceptamos tu regalo y que decimos, sí, Señor, quiero tener paz contigo a través de Cristo. Gracias, Cristo, por el morir en la cruz del Calvario, por traernos salvación de nuestros pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y sé que soy considerado desde ya un hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu paz. Amén. Perfecto. Si tú has hecho esta oración, pues nosotros queremos regalarte el libro Una Nueva Vida, entendiendo lo que significa llegar a ser un hijo de Dios. También en este momento, debido a que estamos celebrando la paz y creemos que es algo que todos necesitamos paz en nuestros países, paz interna, paz con Dios. Entonces, tú también puedes ir a rebecasgr.org/paz y allí puedes descargar el libro completamente gratis como ebook. Y la razón que lo estamos haciendo es porque queremos que tú también te conviertas en evangelista y puedas regalar este libro que habla de 3 historias de 3 hombres que fueron ricos y 3 hombres pobres, y le enseñes a las personas a las que tú sientas de parte de Dios regalarle el libro, que el rico y el pobre tienen esto en común, a ambos los hizo el Señor. En unos momentos de la vida en que estamos, donde todos estamos en el mismo lugar, ¿verdad? Pasando por las mismas circunstancias, sería un buen regalo para que las personas puedan meditar acerca de lo que es la vida y también acerca de lo que es llegar a ser un hijo de Dios. Amigos, el recurso del mes es Confesiones de una Mujer Positiva, un libro maravilloso que te ayuda a que tú puedas sanar del dolor y puedas reinventar tu felicidad. Este libro también estamos utilizando como guía para esta serie de enseñanzas acerca de Siempre Positiva y 7 días positiva, lo cual también nos puedes seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook, con estas etiquetas, Siempre Positiva, 7 días positiva. Y por favor, obtén el recurso de este mes, el libro Confesiones de una Mujer Positiva, el cual te va a ayudar muchísimo. Son 20 capítulos, los cuales te hablan acerca de una actitud diferente que nos aleja de esa actitud positiva que necesitamos para poder tener una vida plena y abundante que Jesús murió para darnos. Así que espero que lo puedas adquirir y con eso también nos ayudas aquí en Morning Light Church, la luz de la mañana, para poder ayudar a muchas más personas a que ellos puedan también estar con nosotros y adquirir el libro Una Nueva Vida completamente gratis. Así que muchísimas gracias y espero que sea de bendición para ti. Recibamos la bendición que dice así: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Esta es tu amiga Rebeca Segebre y tu iglesia Morning Light Church, la luz de la mañana, deseándote que tengas una semana llena de paz y nos vemos en la próxima.